Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca darle una mirada regional, local, al debate constitucional. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Piensa, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. La Fundación Piensa es un centro de estudios regional que nació hace 7 años en esta hermosa región con el propósito de elevar el debate público local, elevar el debate público regional y tratar de humildemente hacer propuestas rigurosas que permitan, por una parte, avanzar en la construcción de un Chile más justo con sus regiones y, por otro lado, que nuestra región de Valparaíso sea el mejor lugar para vivir del país. En ese contexto, para nosotros es muy relevante elevar el debate público local, elevar el debate público regional, dar cuenta que las discusiones locales son muy importantes, pero por otro lado también dar cuenta que en la discusión nacional es necesario desantiaguinizarla, ¿no? Es necesario darle una mirada regional a ese debate nacional, porque nosotros, las personas que somos de regiones y de nuestra región, evidentemente que nos enfrentamos, ¿no?, a la cosa pública, a la discusión pública, de un modo distinto, dado que nuestra experiencia también es distinta en la forma que nos relacionamos, en la diversidad, en nuestra vinculación con la naturaleza, por ejemplo, u otros. Y en ese contexto la Fundación Piensa no podía quedar indiferente a tratar de ser un aporte para el debate constitucional que está viviendo nuestro país. El 25 de octubre Chile decidió, para quizás salir, ¿no?, de la crisis económica, social y política en la que estamos, emprender un proceso que culminará eventualmente en la redacción y aprobación quizá de una nueva constitución. El 11 de abril, elegiremos a las 155 chilenas y chilenos que van a redactar esa constitución y hacia agosto más o menos del 2021 probablemente la propuesta de esa convención constitucional se va a someter a un plebiscito y veremos si tenemos o no una nueva constitución. En ese debate constitucional Piensa quiere tener un rol que no tiene que ver solo con aportar contenido a ese debate constitucional, aportar propuestas para esa nueva constitución, sino que tiene que ver también con ofrecerse como un punto de encuentro para que personas de nuestra región de Valparaíso, que incluso podemos pensar distintos, muy diversos temas, podamos sentarnos a conversar y hacer un aporte al debate constitucional y dar esta mirada regional y mirada local. Por otro lado, también creemos sumamente necesario ofrecer a la opinión pública local elementos que permitan informarnos de mejor manera y, consecuentemente, que cada uno de nosotros, de ustedes, pueda enfrentar de mejor manera este proceso. Es un proceso express, corto, y por lo tanto creemos que es un deber nuestro y de ustedes también informarse para poder enfrentar de mejor manera este proceso. Es por eso que el foco de Piensa tu Constitución, que como ustedes saben se transmite de martes a jueves a las 12:30 hasta la 1:30 por UCB Radio, y los días jueves además se transmite nuestro programa por UCB Televisión. Lo que busca este programa es, en parte, ofrecer, ¿no?, estos elementos de juicio para que cada uno de nosotros pueda tomar buenas decisiones y participar y robustecer con participación ciudadana el proceso constitucional. Estos 3 programas que sacamos semana a semana, cada semana, por así decirlo, tiene un paraguas común que los une. La semana pasada comenzamos con esta lógica más temática y tratamos de responder, junto al profesor Bronfman, junto al profesor Avilés, cuál es o qué es la Constitución. Y concluíamos rápidamente que, dicho muy en sencillo, la Constitución tiene, por así decirlo, 2 grandes objetos, ¿no? Por una parte, organizar, distribuir el poder, y por otra parte, reconocer y proteger los derechos fundamentales. Decíamos de qué manera se regula el poder, qué es esto de derechos fundamentales, cuáles son los de primera generación, los de segunda, toda la discusión respecto a los derechos sociales, y lo conversábamos con esos profesores. Esta semana, junto a grandes invitados, vamos a tratar de responder otra pregunta. ¿Cuál es la historia constitucional de Chile? Nuestra Constitución de 1980 nació espontáneamente en 1980, tiene normas que venían de antes, desde cuándo, cuántas constituciones ha tenido Chile, cuál ha sido esta evolución constitucional, cómo quizá aquellos temas de actual debate, tales como el régimen de gobierno u otros, cómo han ido evolucionando en nuestra historia política y constitucional. De esos temas vamos a conversar esta semana.
para empaparnos un poquito dentro de lo que se puede en el contexto de un programa divulgativo como este, de cuál es nuestra historia constitucional. Para eso, en el programa de hoy de Piensa tu Constitución, que busca darle esta mirada regional al debate constitucional, nos acompaña el profesor Ricardo Salas. Ricardo es abogado, es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Valparaíso y además es doctor en Derecho de la Universidad de Chile. El profesor Salas posee estudios en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Es investigador del Centro de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la misma institución. Sus líneas de investigación se inscriben en la filosofía tomista, particularmente el neotomismo y el tomismo analítico, desde cuyas categorías, de modo especial, examina la teoría de la Constitución, la teoría de la ley y la teoría de las normas. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo de Piensa tu Constitución. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y a la Fundación Piensa por la invitación. ¿De qué? Ricardo, quizá para partir esta conversación, la otra vez leí algo, esta no es una cita textual, pero Cicerón, respecto de si hay algo que se pueda llamar la Constitución romana, decía algo así como la Constitución romana no se debe al ingenio de un solo hombre, sino que al de muchos, y no es una cuestión que haya construido una sola generación, sino que ha sido un constructo a lo largo de los siglos. ¿Te hace sentido esa frase? ¿Estás de acuerdo? Es algo exagerado decirlo, pero con Cicerón. Sí, cómo no estar de acuerdo con Cicerón. Lo único que yo quisiera puntualizar es si cuando Cicerón hablaba de Constitución, estaba hablando exactamente de lo mismo que nosotros hablamos hoy día de Constitución. Más bien Cicerón tiene una concepción, más bien hoy día llamaríamos sociologista o estructuralista de Constitución, en el sentido de que cuando él habla de Constitución se está refiriendo al sentido que la palabra tiene cuando nosotros hablamos de la constitución física de alguien, que es delgado, que es gordo, etc. Se está, por lo tanto, refiriendo a un cierto orden social. Y, por supuesto, todo orden social actual, cualquiera sea el tiempo en que nosotros digamos actual, es siempre el resultado de una evolución de órdenes sociales previos. Incluso, yo diría, en aquellos órdenes sociales instaurados mediante revoluciones, todavía queda algo, aunque sea algún vestigio, de un orden precedente que cambió. No es, por lo tanto, una constitución, una flor que surge espontáneamente en el campo. Es siempre el futuro, es siempre el resultado de una evolución, de lo que ocurrió en el pasado. El pasado siempre explica el presente. Y ahí, Ricardo, tú bien lo dices, ¿no? Probablemente Cicerón no hablaba de lo que cuando hoy día uno dice Constitución entiende, ¿no? Pareciera ser, o no pareciera ser, el concepto de Constitución actual es propio de, digamos, el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, como una suerte, el origen del constitucionalismo de respuesta o de acción contra el antiguo régimen, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito así en grandes líneas el origen de esta noción más actual de constitucionalismo, de lo que entendemos hoy día por constitución, antes de entrar a nuestra historia chilena? Eso es muy difícil porque una vez más tenemos que tener la precaución de estar siempre empleando la palabra constitución en el mismo sentido. Y yo diría que, haciendo una simplificación brutal de las cosas, aquí hay dos concepciones polarmente opuestas de lo que sea una constitución. Y por lo tanto la respuesta a tu pregunta va a depender de si empleamos la constitución como un cierto orden social y por lo tanto hablamos, como hablaba Cicerón, de la constitución actual como el actual orden social chileno con su actual correlación de fuerzas, vale decir como un hecho social. La Constitución, por lo tanto, se desenvuelve en la dimensión fáctica, que sería, por lo tanto, una primera respuesta posible.
Siendo así, claro, la Constitución, entendida en este sentido sociológico, comienza poco a poco a surgir en la Inglaterra medieval y se va desarrollando con los siglos hasta las revoluciones. Y por lo tanto, si pudiéramos sustentar una tesis que diga que la Constitución es una cierta correlación de fuerzas que supone sobre todo la limitación del poder, esto tiene que ver con la Revolución Francesa y antes, esto tiene que ver con la Revolución estadounidense. Por otra parte, empleando el segundo concepto, el polo opuesto de la Constitución, como un cierto texto normativo, la Constitución ya no es un orden social dado. Para decir cómo es la Constitución no tengo que ir a mirar los hechos, sino que para saber cómo es la Constitución tengo que mirar el libro, que se llama Constitución Política, el código, que se llama Constitución Política. En la mayoría de los países no es así el caso de Inglaterra, pero sí es el caso de Chile. Y por lo tanto, en este segundo sentido, vale decir, cuando surgen las constituciones, esto tiene una fecha muy determinada. Es en Estados Unidos, que tiene la primera constitución escrita, la Constitución de Filadelfia, la Constitución de 1787, que es el paradigma de constituciones que sucedieron y que por lo tanto es fruto también de una revolución, en ese caso independentista. Y ahí, Ricardo, quedándonos en este segundo sentido, es decir, viendo la Constitución como un texto. Chile tiene una historia constitucional, ¿no? Probablemente en esta segunda concepción, probablemente en la concepción sociológica anterior, pero que tiene que ver con los albores de la República, ¿no? 1810, 1811. Ahí la historia constitucional suele clasificar un primer periodo de esta evolución constitucional como el de ensayos constitucionales, ¿no? Entre 1810 y 1811 hasta 1830 o antes de la Constitución de 1833. ¿Crees que haya algo que apuntar respecto a ese periodo histórico que sea interesante de comentar? Yo diría que lo único claro es que en Chile, desde la independencia, ha habido varios textos constitucionales. Y creo que sobre eso no habría disputa. Uno podría enumerar los textos constitucionales o los textos con pretensión constitucional desde el reglamento de 1811 hasta la actual Constitución de 1980. Sin embargo, la cosa se pone muy difícil a la hora de intentar darle un sentido a la historia que subyace a la vigencia de esos textos constitucionales. Porque en tu pregunta hay un supuesto que dice que hay un primer periodo, el de los ensayos constitucionales, un segundo periodo, etc. Y ya eso es muy debatible, porque si bien es claro que hay numerosos textos constitucionales, no es claro cómo pueda dividirse la historia constitucional de Chile. Y eso es importante para el debate constituyente actual, que está muy impregnado de historia constitucional. Y uno incluso puede trazar ciertos paralelos entre diversas maneras de trazar la historia constitucional de Chile y diversas adscripciones políticas en el actual proceso constituyente. Entonces, creo que eso es lo primero. Creo que la historia está hecha de hebras que tienen distinto tamaño. Y ese creo que es la principal dificultad, porque al momento de intentar trazar la frontera entre un periodo constitucional y otro, claro, lo vamos a hacer de modo que el principio de una hebra y el fin de una hebra sea el principio de un periodo y el término de un periodo. Pero pagamos el precio necesariamente de estar cortando el resto de las hebras por la mitad. Entonces, aquí creo que lo que hay que tener claro es que hay distintos textos y que la historiografía, la filosofía política y el debate constituyente actual ordenan esos textos de manera distinta, incluso en algunos casos de modo que les sea funcional a sus propias pretensiones políticas contemporáneas. La historia no es aséptica. Súper interesante, Ricardo, esa prevención.
Ahora, dicho eso y entendiéndola, pareciera ser que sí, en esta historia constitucional hay textos o momentos que tienen especial relevancia, ¿no? Y uno podría decir que en eso muchos dicen, ¿no? Entendiendo que podrá tener un sesgo según la propia visión actual de la vida en sociedad, pero hay una que podríamos decir que es la que parte, podríamos decir, con el Estado chileno más o menos como actualmente lo conocemos, que es la de 1833, ¿no? Que es una constitución que duró primero mucho tiempo, ¿no? Hasta 1925, que suele catalogarse, ya me dirás tú qué tan de acuerdo estás con eso, como la constitución portaliana, ¿no? Que tiene una suerte de fusión liberal conservador y que sienta con cierta vocación de permanencia varios elementos que uno podría decir hasta el día de hoy existen. ¿Qué mérito o qué anotación harías tú respecto de esta constitución? ¿Qué queda, si es que se puede decir algo así, de esta constitución mirando la constitución actual de 1980? ¿Por qué duró tanto tiempo? No sé si podemos entrar un poquito en grandes líneas en la constitución de 1833, que le comentamos a la gente, es esta denominada constitución portaliana, ¿no? Y que suele atribuírsele su contenido como a dos grandes intelectuales, autores, juristas, ¿no? Gandarillas y Egaña, ¿no? No sé si podemos hablar un poquito, Ricardo, si te parece, de la famosa Constitución del 33. De la que partiríamos disputando sobre si efectivamente es la Constitución troncal del siglo XIX, porque no hay que olvidar que, claro, se la sitúa como esa Constitución troncal por su larga vigencia, desde 1833 a 1925, pero no olvidemos que la Constitución de 1833 fue dictada como reforma a la Constitución de 1828. Y por lo tanto, si nosotros queremos acentuar la línea de continuidad, tendríamos que decir que la primera Constitución, a partir de la cual se va creando una tradición constitucional en Chile, es la Constitución de 1828, reformada por el nuevo texto de la Constitución de 1833, pero no la Constitución de 1833. Por supuesto, los historiadores calificados como conservadores, Encina, Edwards e Izaguirre, claro, le confieren a la Constitución del 33 la primacía. Con ella, y con lo que ellos denominan la República Portaliana, se habría formado el Estado de Chile, antes de lo cual pareciera no haber nada. Pero es cosa que uno compare el articulado de la Constitución de 1828 con el articulado de la Constitución de 1833 y uno verá que tantas diferencias no hay. Claro, hay diferencias importantes que van a cambiar el color del régimen. Sin embargo, yo insisto en que quizá debamos revisar esta tesis y considerar, como lo hace Juan Luis Ossa, por ejemplo, en un libro muy interesante que se llama Chile Constitucional, a la Constitución del 28, a la Constitución liberal del 28 y no a la del 33 como la que inaugura la tradición constitucional chilena. Y ahí, Ricardo, con independencia, ¿no?, de a cuál le conferimos este rol troncal o en definitiva, esa como pretensión de que con una haya partido lo que es el Estado de Chile, sea la Constitución del 28 o la del 33, y quizá mirándolo incluso desde perspectiva más sociológica o de descripción de los hechos, ¿cuáles son, a tu juicio, los elementos centrales de, llamémosle, este orden institucional del origen de la República, ¿no?, de 1820, lo central, ¿no? Uno podría pensar, por decir algo, no sé si será así, el carácter presidencialista, el carácter unitario del Estado, la separación de poderes, el respeto a ciertos derechos de libertad, ¿no?, como la igualdad ante la ley. ¿Cuáles son esos elementos más relevantes que empiezan a configurar este Estado chileno, esta República chilena, y que de alguna manera pueden ir teniendo vaivenes con los distintos minutos y que quizá también algunos se mantengan hasta el día de hoy? ¿Cuáles son esos elementos
constitutivos, por así decirlo, del orden público institucional chileno. En 1891 tuvimos la Guerra Civil, que según la historiografía tradicional marca un quiebre entre un régimen llamado presidencial y un régimen llamado parlamentario, mal llamado parlamentario, lo que por lo tanto implica que bajo la misma Constitución de 1833 tuvimos dos regímenes distintos y por lo tanto habría que entonces cortar en dos la vigencia de la Constitución del 33 y decir que esto que se le atribuye corresponde más bien a las características que tuvo en su primera época, hasta antes de la Revolución del 91. Y allí la Constitución del 33 tiene dos rasgos que son precisamente los que hoy día están siendo más puestos en cuestión. Primero, la centralización administrativa. Una de las reformas que introdujo la Constitución del 33 a la del 28 fue la abolición de las asambleas provinciales, precisamente para concentrar todo el poder en Santiago y evitar las luchas que se entendían como facciosas provenientes principalmente de Concepción, que era el otro polo importante. Esa creo yo que es la primera gran característica de esa primera etapa de la Constitución del 33, la centralización en la capital. Si me permites una nota en eso, Ricardo, que es un tema que aunque nos interesa a nosotros especialmente, que somos de regiones o acá en la Fundación Piensa, claro, omitimos en esta conversación inicial, dentro de estos, llamémoslo, ensayos institucionales, el denominado fracaso, ¿no? o el proyecto federal del año 1828, ¿no? Que dividía Chile en 8 provincias, que también la centralidad de Concepción, Coquimbo, quizá también alguna nota sobre eso, ¿no? Suele decirse el fracaso del proyecto federal 1826, no es el proyecto, ¿no? Ricardo hablaba de la Constitución de 1828, y luego la de 1833, y después como uno de los grandes puntos de disputa actuales, ¿no? Esta cuestión de la centralización o el carácter centralizado excesivo del Estado chileno, un tema súper interesante. No sé si alguna nota respecto de este proyecto de 1826, cómo conversa con lo que después pasó en 1828, 1833, a propósito de lo que comentabas. Cuando se abolió la Constitución de Juan Egaña, el padre de Mariano, la Constitución del 23, comenzó a surgir una especie de pulsión federalista que dio lugar a la vigencia de varias leyes e incluso a un proyecto de nueva Constitución que intentaban copiar lo que estaba apareciendo en Argentina. La historia constitucional de Argentina del siglo XIX es la historia de la pugna entre federalistas y centralistas. Y en el contexto de esa pugna, la discusión pasa a Chile y por supuesto que hubo quienes postulaban que el régimen chileno debía ser como el régimen de las Provincias Unidas de Buenos Aires. La Constitución del 28 vino a resolver esta pugna creando las asambleas provinciales que en realidad no tuvieron ninguna eficacia práctica, lo que supone renunciar al principio federal, que nunca tuvo arraigo en los publicistas chilenos, salvo un puñado de la élite muy vinculada a la élite bonaerense. En Chile nunca tuvo arraigo el régimen federal. Chile siempre fue postulado como un país unitario. De manera que ya el primer traspié que sufrió el federalismo fue con la Constitución Liberal del 28. De allí que en Chile, por lo tanto, no sea posible ligar federalismo a liberalismo, porque la Constitución Liberal del 28 fue la que, como dicen los españoles, dio al traste con las pretensiones liberales. Y claro, la Constitución del 33 en relación con la del 28 centralizó aún más el poder en la capital. Te interrumpí, Ricardo, está perfecto el excurso, digamos, respecto al federalismo. También comentarle a la gente, llevándolo así súper a la discusión actual. Chile actualmente vive un proceso de descentralización.
En abril tendremos por primera vez la elección democrática de gobernadores regionales a propósito de una reforma constitucional que se impulsó hace algunos años, y precisamente uno de los principales elementos de disputa del debate constitucional actual dice relación con lo que se denomina la forma del Estado, ¿no? En donde existen de alguna manera dos polos, ¿no? Utilizando esa expresión. Por una parte están los estados unitarios, que son aquellos en donde existe un solo centro de impulsión político y administrativa, como el caso chileno, qué sé yo, Japón, por ejemplo, Colombia. Y por otro lado están los estados federales, ¿no? En donde existen múltiples centros de toma de decisión. En los distintos estados hay, por así decirlo, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. En los estados unitarios existe un solo Congreso Nacional, un solo poder ejecutivo. Y evidentemente que entre estos dos polos existen fórmulas intermedias. Esa va a ser una de las preguntas fundamentales que se va a tener que responder la Convención Constitucional. ¿Seguimos con el carácter unitario del Estado chileno? ¿Transitamos hacia el federalismo? ¿Buscamos alguna fórmula híbrida, por ejemplo? Otra discusión vinculada a lo mismo tiene que ver con la organización político y administrativa del país. Chile actualmente vive un proceso de atomización de sus regiones. Estamos avanzando cada vez más a regiones más chiquititas y más regiones, ¿no? Y cada vez existe una pulsión, digamos, de distintos territorios de, por así decirlo, independizarse como región. ¿Vamos a seguir en ese proceso o vamos a transitar más bien, como ha propuesto, por ejemplo, el expresidente Lagos, hacia macroregiones? 6, 7, 8 grandes regiones en el país que permitan, por su escala, por la capacidad instalada, por el tejido social, ser efectivamente un contrapeso respecto de Santiago. Y quizá una tercera discusión vinculada, quizá está de manera un poquito más lateral, tiene que ver con la modernización del Estado y cómo transitamos hacia gobiernos locales, las municipalidades fundamentalmente más modernas, ¿no? Que permitan transitar un poquito de lo que tenemos hoy día, municipios muy enquistados, muy del siglo XIX, ¿no? Y muchas veces muy cajas negras, a municipios más modernos. Yo diría que hay como tres discusiones de alguna manera vinculadas a la cuestión respecto de la descentralización, del federalismo o el Estado unitario. Esto da cuenta que el propósito de este programa, ¿no? Conocer de la historia constitucional de Chile, efectivamente ofrece elementos de juicio súper interesantes para poder responder a preguntas actuales, ¿no? Frente a la pregunta, oye, transitamos hacia el federalismo, pareciera ser interesante ir a la historia, ver qué pasó en 1826 y por qué, entre comillas, ese proyecto federal fracasó o no. Ricardo, pasando un poquito del siglo XIX, ¿no? Entrando un poquito más en el siglo XX, llegamos, tú hablabas de la Guerra Civil de 1891, que la Constitución del 33 sirvió, digamos, por un régimen presidencial, los decenios, qué sé yo, luego una suerte de parlamentarismo, y llega la Constitución de 1925, con elementos nuevos, siguiendo esta lógica de, un poquito también para hacer pedagogía, siguiendo la historia por los textos constitucionales, entendiendo la disputa que puede haber respecto a aquello. La Constitución del 25 pareciera ser que reafirma el régimen presidencial, en consonancia con el constitucionalismo social. Ya no solamente se reconocen ciertos derechos de libertad, sino que también empiezan a reconocerse ciertos derechos sociales, el Banco Central, otras instituciones. Si nos puede contar un poquito del origen de la Constitución del 25, dónde están sus principales elementos, por qué hay una Constitución nueva, qué pasó que llegamos a la Constitución de 1925 y también una Constitución que duró su buen rato, ¿no? hasta 1980, por así decirlo, ¿no? Entendiéndola como texto. Hay también cierta continuidad, a lo menos formal, entre la Constitución del 25 y la del 33, porque del mismo modo que la del 33 se entendió como reforma de la del 28, la del 25 se entendió como reforma de la del 33. Y esto es muy importante porque entonces hasta la Constitución de 1925, por lo menos desde el punto de vista estrictamente formal, hay una rigurosa tradición y continuidad constitucional. La pregunta que se abre, y que espero poder responder en algún minuto después, es ¿qué ocurre con la del 80? Y adelanto que la del 80 es una constitución de ruptura, en la que se rompe la tradición constitucional chilena. Pero la Constitución del 25 lo que tiene de particular es, primero, el restablecimiento
de la autoridad ejecutiva, vale decir, el otorgamiento de facultades al presidente de la República para que pueda vencer al poder del Congreso. Se trata, por lo tanto, de la sustitución de este régimen tan extraño que se le suele llamar régimen parlamentario, que no lo fue, de la segunda parte de la Constitución del 33 por un estricto régimen presidencial, respecto del cual Hans Kelsen, el más importante jurista de la época, temió que pudiera ser un régimen dictatorial. Analizando el texto de la Constitución del 25, Kelsen, habituado a la tradición parlamentaria, criado en la República de Weimar, se preguntaba si Chile, con el nuevo texto, no iba a algo muy parecido a una dictadura. Se preguntaba Kelsen allí desde Europa, pero luego, analizando el articulado, decía él que nos habíamos acercado a esa frontera, pero con la delicada técnica de la Constitución del 25 lo habíamos evitado. Más bien, era un proceso de centralización de una autoridad ejecutiva, presidente de la República, fuerte, consonante con esa segunda imagen que tiene el presidente Arturo Alessandri, que mientras fue senador usó y abusó, como todos, de las prácticas parlamentarias, pero cuando fue presidente quiso tener el poder. Así era el León de Tarapacá. Entonces yo diría, dos cambios fundamentales de la Constitución del 25 son: uno, la recuperación de la autoridad ejecutiva, la centralización del poder, y otro, que es la separación de la Iglesia y del Estado. Esa separación de la Iglesia y del Estado había comenzado con la Constitución de 1828, pero la Constitución del 33, como una de las reformas que introdujo la del 28, volvió a la confesionalidad del Estado, estableciendo que la religión católica era la religión oficial del Estado. Luego se le introdujeron algunas reformas que hicieron que esto se matizara y quedara más bien en puro papel hacia 1925. Pero la Constitución del 25 fue la que estableció, por lo menos de manera formal, la separación entre la Iglesia y el Estado, dando lugar o acompañando a un proceso de secularización que sigue hasta el día de hoy. Súper interesante, Ricardo. Y podríamos agregar a eso también como órganos constitucionales, ¿no? Y también por razones de la época, la creación del Banco Central. La creación del Banco Central, la incorporación de la Contraloría, pero como una reforma de los años 40 a la Constitución del 25, no es una creación original de la Constitución del 25. Y algo muy importante que era muy querido también para el Alessandri de esa época, Alessandri Arturo, que era la subordinación del poder militar al poder civil, que es algo de lo que se enorgullecía Portales, de lo que se enorgullecía la historiografía conservadora, al mismo tiempo que la historiografía liberal. Y eso puede ser un rasgo de continuidad, por lo menos de un deseo de la tradición constitucional chilena, la subordinación del poder militar al poder civil, que queda rota en 1973. Y quizá para terminar con la del 25, tenemos también la incorporación de los primeros derechos sociales, ¿no? Precisamente hacia 1924, la crisis política que vivió Chile, auspiciada a manu militari, esto es con la fuerza de los militares que irrumpieron en el Congreso, fue la aprobación de una serie de leyes que se desglosaron de un proyecto de Código del Trabajo que se había presentado y que nunca se tramitó. El punto de quiebre fue aquel día en que el Congreso aprobó un aumento de la dieta parlamentaria, aprobación express, mientras dormía el Código del Trabajo. Con Carlos Ibáñez del Campo, todas estas llamadas leyes sociales, sobre todo la ley del seguro social, del seguro de accidente del trabajo, claro, fueron
la cuestión más importante, porque la Constitución del 25 fue concomitante con el auge de la cuestión social, que comienza en el siglo XIX, particularmente a partir de 1848, con la Revolución del 48 en Francia, que tiene cierto impacto en Chile, y también con Rerum Novarum, la encíclica del 91, que va a significar el punto de partida del socialcristianismo católico. También hay un socialcristianismo protestante, pero el socialcristianismo católico tuvo lugar como, digamos, su punto de entrada en el siglo XX, en el siglo XIX con Rerum Novarum del 91. Por lo tanto, la Constitución del 25 se hace eco de toda esta discusión europea que repercute en Chile. Chile es un país de repercusión y la repercusión era la de Europa. Europa era el lugar hacia donde Chile miraba, no Estados Unidos. Estamos hablando con Ricardo Salas, profesor de la Universidad de Valparaíso, sobre un tema muy relevante, ¿no? A propósito del debate constitucional, cuál es un poquito saber cuál es la historia del constitucionalismo, cuál es la historia en el caso del constitucionalismo chileno, cómo ha evolucionado y cómo estamos viendo ciertas discusiones que son históricas o ciertas tensiones que son históricas tienen mucha vigencia actual, ¿no? Respecto a nuestra actual discusión. Y en este periodo en el que nos hemos centrado en los últimos minutos vemos, ¿no?, cómo hay destellos de discusiones que son muy actuales, ¿no? Quizá uno de los principales elementos en el debate actual tiene que ver con si mantener o no el régimen presidencialista chileno al modo que lo entendemos hoy día, ¿no? Hay muchos quienes acusan del régimen institucional chileno actual de pecar de un excesivo presidencialismo, ¿no? Y a aquello también le acusan algunos problemas de gobernabilidad y por lo tanto se propone quizá transitar hacia el parlamentarismo en el extremo o a ciertas fórmulas híbridas de semipresidencialismo o de semiparlamentarismo, digamos, como uno lo quiera ver. Vemos que esa tensión entre el presidente y el Congreso Nacional, por de pronto, que no es una tensión actual, sino que es una tensión que ha cruzado, ¿no?, toda la historia política y constitucional chilena y que de alguna manera sigue vigente, ¿no? Si alguno quiere, sigue vigente y que de hecho explica algunos de los cambios institucionales más relevantes que ha tenido nuestro país. Otra discusión también con estos tintes históricos que es muy actual, que tiene que ver con la consagración o no, o de qué manera consagrarlos, de estos derechos sociales, ¿no? Lo conversábamos la semana pasada, pero por de pronto que uno de los principales elementos en disputa en cara a la redacción de una nueva constitución tiene que ver con visiones contrapuestas respecto de qué son los derechos sociales. Si son o son derechos fundamentales, quizás esa es una discusión más superada, pero sí de con qué grado de detalle tiene que consagrarle una nueva constitución, ¿no? Hay quienes que ven los derechos sociales como derechos fundamentales que hay que establecer en la Constitución, pero más bien como orientaciones al Congreso, orientaciones a la política pública, como ciertas metas, ¿no? Y consecuentemente que no tienen el carácter de justiciables, ¿no? No se pueden reclamar en los tribunales, porque aquello es más bien una deliberación propia de la política, ¿no? Y consagrarlos con mucho detalle en la Constitución sería sustraer, quitar de la deliberación pública, de la deliberación de la política, elementos que son propios de ella y dejárselo a los jueces, ¿no?, que carecerían de la legitimidad democrática para eso, que carecerían de los conocimientos técnicos para eso y que carecerían también de, o que no tendrían la responsabilidad sobre esas decisiones, ¿no? Un tribunal puede decir, mire, yo condeno a usted o al Estado a pagar tal y cuales cantidad de sumas de dinero para asegurar tales derechos, pero claro, el juez no carga con esa responsabilidad fiscal. Por otra parte, vemos quienes proponen darle mayor densidad social, ¿no?, al Estado chileno y consagrar o asegurar o tratar de asegurar en mayor medida esos derechos sociales en la actual Constitución. Vemos que las discusiones actuales, las discusiones que llenan las tapas de los diarios, son discusiones no de ahora, sino que podríamos decir de siempre en nuestra historia institucional. Ricardo, tú lo sugerías antes, ¿no? Ojalá lleguemos a la Constitución de 1980. Tú decías, vemos un cierto continuo, ¿no?, entre las constituciones y la historia constitucional chilena que pareciera se rompe en 1980. A ver si podemos hablar un poquito de la Constitución de 1980, de las actas constitucionales del 76, y de dónde viene este elemento o no de ruptura
y cuáles son estos elementos que se mantienen, los que se quitan. Hablemos un poquito de la Constitución que actualmente nos rige, además. La pregunta fundamental es ¿qué pasó el 11 de septiembre de 1973? Según cuál sea la respuesta, será la respuesta de cuál es el significado constitucional de la Constitución de 1980. Y yo quiero entroncar esto con lo que te dije al comienzo, porque aquí es donde cobra mucha vigencia el modo en que uno puede trazar las distintas etapas del constitucionalismo chileno. Por ejemplo, es muy persuasiva la tesis de ese gran historiador que fue Mario Góngora, que señala que el punto de ruptura, allí donde uno puede trazar una línea que distingue un periodo de otro, se halla en 1964, y que a partir de 1964 comienza en la historia política de Chile una etapa que él denomina de las planificaciones globales, y que son tres: el periodo de la Revolución en Libertad, 64-70, el periodo del 70 al 73, con la Unidad Popular y la vía chilena al socialismo, y esto es importante lo que dice Mario Góngora, y también el periodo del 73 al 90, que supuso también un régimen revolucionario, una planificación global, una planificación que es tan planificación y tan global como lo pretendió ser el gobierno de la Unidad Popular o el programa de gobierno de la Democracia Cristiana. Entonces, la periodificación, la determinación de los aspectos relevantes que quiere hacer Góngora, hacen que el 11 de septiembre de 1973 no tenga tal significación de ruptura, porque no es más que una tercera clase de planificación global, la del 64, la del 70 y la del 73. En cambio, tenemos, por ejemplo, tesis como la de Pablo Ruiz Tagle, que en un texto muy recomendable que creo que se llama 5 repúblicas y una tradición o algo parecido, hace este mismo análisis y pone las fronteras en distintas fechas. La tesis central es que Chile ha pasado por 5 tipos de repúblicas diferentes, pero entre la Cuarta República, que se inaugura con la Constitución del 25, que él llama República Democrática, y la Quinta República, que se inaugura en 1990, ve él un periodo de ausencia de régimen republicano. Y por lo tanto el 11 de septiembre de 1973 es una ruptura tan intensa que se hace perder la continuidad constitucional. Y tenemos para todos los gustos, podemos repasar todas las periodificaciones en que el 11 de septiembre aparece, puesto o no, como un punto de ruptura. A mí me parece que la tesis de Góngora es persuasiva, yo hasta ahora adhiero a ella. Creo que lo que hubo el 11 de septiembre de 1973 fue verdaderamente una revolución, o sea, una refundación del país. Esto es, lo que hoy gente como yo, gente amarilla como yo, que detestamos incluso la idea de ir a la refundación de Chile, no podemos desconocer que en Chile hubo una pretensión que fue eficaz de refundarlo el 11 de septiembre de 1973. Hay muchos datos curiosos. Si uno lee el bando número 1, que justifica la toma del poder por las armas por parte de las Fuerzas Armadas, señala como su propósito fundamental restaurar la institucionalidad. Y esto es muy interesante, porque tanto la Unidad Popular como la Junta de Gobierno apuntaron como su fuente de legitimidad a la misma Constitución de 1925, tanto Allende como Pinochet. Pues bien, el 11 de septiembre de 1973, el bando número 1 señalaba entonces que las Fuerzas Armadas habían tomado el poder para restaurar, este es el verbo, restaurar
la institucionalidad. Tenía, por lo tanto, a ojos de los que leyeron ese día los bandos que se dictaron, un ánimo restaurador y por lo tanto la filosofía política era la filosofía de los derechos de la restauración medieval, la escolástica. 6 meses después, uno lee la Declaración de Principios del Gobierno de Chile y dice que el propósito del gobierno es la creación de una nueva y moderna institucionalidad. Luego se supo que a pocos días del 11 de septiembre ya estuvo dada la orden para la dictación de un nuevo texto constitucional. Hay, por lo tanto, claramente allí una ruptura revolucionaria de la tradición constitucional que, si Ossa tiene razón, comienza en 1828. Y yo creo que ese es el pecado de origen de la actual Constitución del 80, que ha pervivido como el pecado original y que cada cierto tiempo supone fuente para la crítica de las instituciones actualmente vigentes. Y por eso era muy conveniente sustituir esta Constitución por otra. Era conveniente hacerlo en 2005, antes del 18 de octubre del 2019. No se hizo. Pues bien, lo estamos haciendo ahora de una manera que nunca se ha hecho en la historia de Chile. Y ojalá las cosas salgan bien. No es seguro que salgan bien. Y ahí, Ricardo, súper interesante todos los comentarios. Mirando no tanto desde la perspectiva de la legitimidad, que está súper interesante y lo podemos continuar y seguir tirando de esa vera, sino que desde la perspectiva de los contenidos de la Constitución del 80. Y este afán refundacional, ¿en qué se refleja en términos de contenido? Y quizá tampoco en el afán refundacional, sino que elementos nuevos, por decir algo, ¿no? El recurso de protección u otros. ¿Qué elementos incorpora ya en términos de contenido la Constitución del 80? Que, claro, como tú decías, tuvo una gran reforma en el 2005, también tuvo reformas anteriores. ¿Qué cambia, qué permanece de los órdenes institucionales anteriores? Hay numerosas disposiciones de la Constitución del 80 que están prácticamente calcadas de los textos del 28, del 33 y del 25. Por lo tanto, de ese punto de vista puramente formal y puramente cuantitativo, hay cierta continuidad. Lo importante es que la Constitución del 80, en su texto original, lo que intentó fue establecer revolucionariamente en Chile una democracia que la Junta de Gobierno denominó, y en las propias actas de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución se llamó también una democracia protegida. Y creo yo que ese es el rasgo fundamental del texto original de la Constitución del 80. Vale decir, establecer un régimen de democracia parcial, de una democracia tutelada, particularmente por las dificultades que se pusieron para la reforma de la propia Constitución. Se une a ello, creo yo, una ruptura en la subordinación del poder militar al civil, constitucionalizando de un modo, creo yo, impropio a las Fuerzas Armadas y al Consejo de Seguridad Nacional. Por supuesto, la Constitución del 80 tiene cuestiones que son dignas de elogio. Por ejemplo, la segunda vuelta presidencial, que resuelve un problema práctico, político y que eventualmente podía terminar en guerra. Conservar la autonomía del Banco Central. A mí me parece que el capítulo primero de la Constitución está muy bien logrado, aunque creo que está muy mal interpretado. Me parece que hace bien la Constitución en establecer, no lo hace de modo explícito, lo hace de modo implícito, el rol subsidiario del Estado, donde rol subsidiario del Estado no significa, cuál ha sido la interpretación oficialista de esto, el rol abstencionista del Estado, sino más bien entregarle las decisiones a los niveles en los que las decisiones van a afectar. Y claro, aquí
el rol subsidiario del Estado se malentiende primero porque se lo entiende como puramente abstencionista y por otro porque se lo restringe al ámbito puramente económico, como si el Estado no pudiera intervenir en la economía y lo que nos falta es un Estado que regule más. Pero hay otro aspecto del principio de subsidiariedad que se olvida también, que es el de subsidiariedad territorial. Si cuando nosotros hablamos de regionalización, hablamos de centralización, estamos hablando del bien entendido principio de subsidiariedad en su proyección territorial. Luego, creo yo que ese es un gran logro del capítulo primero de la Constitución, que yo conservaría en lo más posible. Me parece que es un capítulo que está bien logrado, pese a que, insisto, el texto original de la Constitución del 80 tuvo estos enclaves autoritarios que establecieron un régimen no democrático. Y ahí, Ricardo, siguiendo un poquito la historia, claro, esos enclaves autoritarios se fueron eliminando, ¿no? Se fueron corrigiendo, reformas de los años 90, y quizá se terminaron de corregir en las reformas del 2005. Retornado a la democracia, ¿no? Quizá, y viendo también cómo ha funcionado esta Constitución. O sea, uno dice, bien, la Constitución, además de lo que hemos dicho, permitió quizá la transición al nuevo orden democrático y se señala también, estableció un diseño institucional, y acá tomando un poquito lo que tú decías antes, en el sentido de, no me acuerdo la palabra exacta que usaste, pero que Chile es un país de repercusiones, ¿no? También evidentemente la Constitución del 80 es propia de su época, y es una Constitución parida, si se me permite la expresión, en la Guerra Fría, ¿no? Y por lo tanto ahí había una serie de pulsiones, tensiones globales que de alguna manera, por ejemplo, si se mira la excesiva o no protección del derecho de propiedad, pero en el fondo se tomó, por así decirlo, una posición y se estableció un diseño institucional que también ha permitido el progreso de nuestro país. Y en la parte quizá más política, o en estos enclaves autoritarios, o que también tiene mucho que ver con su origen, se fueron corrigiendo y se llega, y en eso me quiero detener, al 2005, ¿no? Como un hito en el que el propio presidente Lagos en su minuto señaló, mira acá, está despuntado la primavera, algo así bien poético, como siempre el expresidente Lagos, y bien grandilocuente, no en términos peyorativos. Se llega a ese punto. ¿En 2005 qué pasa? ¿Pasa algo especial? Hay incluso al principio muchos que hablaban de la Constitución del 2005, como que ya no había que hablar de la Constitución de 1980, después eso se diluyó. Si podemos hablar un poquito, para ir cerrando esta conversación tan entretenida, sobre las reformas, si tú quieres, en democracia, y centradito un poquito en lo del 2005. Claro, antes de las reformas del 2005, un primer paquete de reformas fue negociado por el gobierno y de la oposición luego del plebiscito del 88. Son las reformas de julio del 89, 54 reformas que le restaron poderes dictatoriales que la Constitución le confería al presidente de la República, entre ellos arrestar a los ciudadanos, etc. Y luego viene este segundo paquete del año 2005, en el que el presidente Lagos, por quien yo siento una gran admiración, cometió, creo yo, el peor error de su gobierno, que fue el haber negociado estas reformas del 2005. De hecho, haberlas renegociado a última hora, porque la reforma fue producto de un veto presidencial. Se tramitó como veto sin haberlas sometido a plebiscito. Y yo creo que ese es el error fundamental que cometió el presidente Lagos. Y claro, se sobreestimó, solía hacerlo, y por lo tanto propaló que esto era una nueva constitución. Yo me acuerdo que escribí por ahí una columna, alguna carta, diciendo, pero si no hay ningún fundamento constitucional para decir que aquí hay una nueva constitución. Esto es claramente una reforma a la Constitución del 80 que, creo yo, tenía dos características fundamentales. Primero, la eliminación de los senadores institucionales, tanto los senadores designados como los senadores vitalicios, haciendo que el Senado estuviera integrado por miembros solamente elegidos por sufragio universal. Y la segunda, creo yo, la más importante, es la reforma al Tribunal Constitucional, que le entregó las atribuciones que hoy día tiene y que muchos, entre ellos yo, impugnamos. Debiera tener menos. Esas son, creo yo, las dos grandes reformas del año 2005, y el gran pecado: no fue plebiscitada.
Ricardo, ha sido muy interesante esta conversación. Nos hemos pegado un repaso breve, somero respecto a la historia constitucional de Chile y que vemos cómo estas discusiones, cada una en su época, tienen mucha vigencia respecto a las disputas o discusiones actuales. Ricardo, antes de cerrar esta conversación, siempre le pregunto a nuestros invitados antes de terminar, si acaso también para recomendarle a nuestros televidentes algún libro, alguna serie que estén viendo y que nos puedan recomendar para aumentar ahora, sobre todo en tiempos de pandemia, que a veces uno tiene un poquito más de tiempo para ver cosas o para leer. Algo que estés leyendo, viendo, que sea interesante. Sí, lo que pasa es que yo estoy leyendo algo que es muy fome, ecos en la filosofía alemana del mayo francés, que a la gente no le va a interesar. Pero dado que tuvimos esta conversación, yo más bien quisiera sugerir algunos libros sobre historia constitucional en que uno puede ver cuáles son las disputas que hay. Chile Constitucional, de Ossa, 5 repúblicas y una tradición, de Pablo Ruiz Tagle, el clásico ensayo histórico sobre la noción de Estado en el siglo XIX y XX, perdón, de Mario Góngora, Gabriel Salazar tiene otra interpretación totalmente distinta de cuáles han sido las etapas del constitucionalismo chileno, etc. Yo iría por recomendar esos libros. Súper, Ricardo, súper buenas recomendaciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en Piensa tu Constitución. Muchas gracias a ti y a la Fundación. Ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, en esta semana que hemos tratado de estudiar, aprender y conversar sobre nuestra historia constitucional y sobre cómo ella nos ofrece luces para poder enfrentar de mejor manera el proceso constitucional en el que estamos ya no a puertas, sino que inmersos. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Esto es Piensa tu Constitución. Les agradezco que nos acompañen y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.